televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia durante las últimas décadas. Estoy seguro y puedo afirmarlo que ustedes por lo menos poseen una televisión en su hogar. Pero alguna vez se han preguntado, ¿quién la inventó? ¿Cómo lograron agregar color a las imágenes? ¿Los programas transmitidos anteriormente son similares a los de la actualidad? Estos y más cuestionamientos se irán resolviendo a lo largo de este programa. Comencemos. Bueno, y a continuación les voy a hablar un poco sobre la historia de la televisión. En el año de 1884, por la invención del disco de Paul Niklop, se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio de comunicación relevante. El cambio que traía la televisión tal y como la conocemos hoy fue la invención del iconoscopio de Philo Taylor Farnsworth y Vladimir Dworkin. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una mayor definición de imagen y brillo. Las primeras emisiones públicas de la televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en el año de 1927 y la CBS, y junto con la NBC en los Estados Unidos en el año de 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían en un horario regular. Las emisiones que tenemos son de programación que se iniciaron en el año de 1936 en Inglaterra y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939. Coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York, las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó la guerra. Y bueno, a continuación, para profundizar un poco más el tema, les hablaremos sobre uno de los inventores, el cual es Philo Taylor Farnsworth. Philo Taylor Farnsworth nació en el año de 1906 y falleció el 11 de marzo de 1971. Fue un inventor estadounidense conocido por inventar la primera televisión totalmente electrónica. En concreto, trabajó en la creación de un dispositivo para la recolección de imágenes electrónicas, al cual se llamó tubo de cámara de video, y mostró por primera vez al público un sistema de televisión completamente electrónico. En etapas posteriores de su vida, Farnsworth inventó también un pequeño dispositivo de fusión nuclear conocido como fusor. Farnsworth desarrolló el primer tubo de vacío para el rodaje de televisión, una idea que coincide en la edad de 14 años y desarrollada a los 21 años. Fue el primer paso hacia la televisión electromecánica y suplantaría la televisión electromagnética. Esta invención se utilizó en todos los televisores y otros tipos de aparatos hasta el final del siglo XX, cuando la industria desarrolla los sensores CCD. A lo largo de los años, la televisión se ha ido modificando y también ha ido evolucionando. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez, con el paso del tiempo, cada vez más personas se interesan en poder aportar algo, ya que antes eran unos cuadros pequeños y solamente se veían en color blanco y negro. Ahora podemos ver que las televisiones son hasta grandes y delgadas, la cual puede ser de una gran definición llamada HD. Hay varios tipos de televisiones, las cuales está la LCD, la plasma, entre otras. El mundo era blanco y negro hasta que apareció el mexicano Guillermo González Camarena, con un invento que revolucionó la televisión. Gracias a él llegó el arco iris, la pantalla se llenó de colores. Desde chico, Guillermo era un apasionado de cables y tuercas. A los 8 años armó su primer radiotransmisor y a los 9 concibió una alarma sísmica que activaba luces y timbres cuando comenzaba a temblar. A Guillermo le encantaba experimentar con cualquier cosa, por eso guardaba todos sus domingos para irse al mercado y comprar cachivaches que le ayudaban a construir curiosidades. Le fascinaba la radio, por lo tanto a los 14 años entró a trabajar a la estación de radio de la SEP. Cada noche se encerraba en su casa para seguir armando sus propios aparatos. Cuando estudiaba ingeniería en el IPN, se transmitió en Inglaterra
por primera vez una señal de televisión a blanco y negro. Este hecho lo dejó completamente fascinado, entonces empezó a imaginar cómo mejorar esta invención. Fue cuando entonces, en el año 1939, construyó un adaptador cromoscópico para televisión, conocido como sistema tricromático secuencial de campos, que trabajaba con colores básicos. Guillermo tenía entonces 23 años. En 1979, su sistema fue utilizado en una misión de la NASA para tomar imágenes y video de Júpiter. La invención de Guillermo González Camarena es la base para que todas las televisiones se vean a color en nuestros días. Ahora les hablaremos de cómo la televisión ha evolucionado desde el día de su aparición hasta nuestros días. Comenzamos con la televisión de tubo de rayos catódicos. Esta fue una de las pantallas más comunes y la primera que se vendió en la década de los 30. Utilizaba el principio del tubo de rayos catódicos o tubo de visión directa, con la que se lograban hasta 37 pulgadas de diagonal para un televisor común. Son todavía menos costosas y se trata de una tecnología madura que podía brindar una gran calidad e imagen de ese tiempo. Dado que no se tenía una resolución fija, aunque sea una resolución mínima, dada por la separación entre puntos, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones con la mejor calidad de imagen posible. La frecuencia de cuadro de un televisor NTSC era de 29.97 Hz y de 25 Hz en el caso de las televisiones de tamaño normal o también llamados PAL. La resolución vertical visible de los televisores NTSC era de 480 líneas y la de PAL de cerca de 580 líneas. Los tubos de rayos catódicos eran bastante voluminosos y pesados. En la actualidad están siendo reemplazados por los formatos de plasma y los más recientes LED. Después de esto, cerca de los años 70, comienza otra evolución en parte de la televisión, en el cual se utiliza la televisión de proyección, que es ahora un televisor de gran pantalla de hasta 70 pulgadas de diagonal, en el cual se usan tres tipos de sistemas de proyección: el TRC, el LCD y el DLP. Los televisores de retroproyección existen desde la década de los 70, como ya antes se había mencionado, pero en aquella época no se tenía la definición de un televisor común de rayos catódicos. Los modelos actuales se van mejorando y ofrecen un gran tamaño a un precio conveniente. Las pantallas de proyección no daban un buen resultado a la luz del día o en habitaciones muy iluminadas, por lo que no son muy aptas para zonas oscurecidas. Ya a principios del siglo XX, se empieza una revolución total gracias a la tecnología que se ha avanzado en el mundo, y comienzan las pantallas de cristal líquido o también llamadas de plasma, en las cuales, gracias a los procesos actuales, se permitieron fabricar televisores de pantalla plana que utilizaban la tecnología de cristal líquido de matriz activa o también llamado plasma. Estaban preparados para la alta definición, aunque algunos tienen menos resolución que otros. Estos televisores pueden tener solo un par de centímetros de ancho y pueden colgarse en una pared como un cuadro o ser puestos sobre base. Algunos modelos también pueden utilizarse como monitores de computadoras. Las pantallas planas LCD pueden tener ángulos de visión estrechos, muy estrechos, y son menos adecuados para el hogar, aunque esto no se ha solucionado en la mayoría de los equipos actuales, ya que el tamaño de los televisores ha crecido demasiado y se necesita realmente una casa con mucho espacio.
ya por allá de los años 2007-2008, una empresa subcoreana llamada Samsung empieza con un nuevo modelo de televisión con una matriz LED, la cual se ha convertido en una de las opciones para video en exteriores y en estadios, desde el advenimiento de diodos electroluminiscentes y ultraluminosos y sus circuitos respectivos. Los LEDs permiten crear actualmente pantallas escalables ultra grandes de otras tecnologías existentes que no se pueden igualar. Además, estas pantallas tienen un bajo consumo, ya que recientemente se ha tomado la iniciativa de aplicar esta tecnología a los televisores domésticos. Estos adquieren unas características a las de otros tipos de pantallas, en las cuales el consumo de energía es mucho menor. Respecto a las pantallas LCD, se puede nombrar que hay mayor durabilidad, menor grosor de la misma, así como mayor contraste. Son ejemplos de las características fundamentales de este tipo de pantallas. La empresa pionera en este ámbito comercial fue la surcoreana Samsung. Más adelante, y como última opción de televisión, se ha llamado a la nueva Smart TV, que es una televisión que se denomina inteligente. Algunas de las características de estos llamados televisores inteligentes ya formaban parte de algunos televisores desde el año 2005. Pero los televisores inteligentes, o también denominados Smart TV, se empezaron a comercializar a finales del año 2011 bajo este nombre. Nacieron con la intención de ampliar el alcance de los contenidos multimedia directamente a la televisión doméstica, para que el telespectador pudiese acceder con más comodidad tanto al contenido de transmisión digital como al contenido multimedia de Internet en un televisor mediante solo el mando a distancia y una única interfaz de usuario en la pantalla. Los fabricantes de televisores aprovecharon la Feria Internacional de Electrónica de Consumo que se realizó en Las Vegas durante el inicio del año 2012 para promocionar estos nuevos televisores inteligentes. En 1884, el estudiante alemán Paul Nipkow desarrolló y patentó el primer sistema de televisión electromagnético. En 1900, Persky acuña la palabra televisión en la Exposición Universal de París. El japonés Kenjiko Takayanagi realiza la primera transmisión de televisión usando un tubo de rayos catódicos. En 1928, se consigue la primera señal de transmisión transatlántica entre Londres y Nueva York. Los menores de entre 4 y 12 años dedican 990 horas anuales a ver la televisión frente a las 960 que se destinan al colegio y los estudios. Los telediarios de las cadenas de televisión españolas dedican al medio ambiente, la salud, la ciencia, el consumo y la cultura un 15% de su duración, mientras que un 40% a sucesos y deportes. Tiempo diario en que la televisión está encendida en un hogar promedio de los Estados Unidos 7 horas 40 minutos. Porcentajes de guarderías infantiles que usan la televisión en un día típico, 70%. Número de anuncios televisivos que el norteamericano promedio ha visto cuando cumple 65 años, 2 millones. El 2 de noviembre de 1936, la BBC realizó la primera transmisión pública regular en el mundo. El estudio y la torre de transmisión se instaló en el Alexandra Palace en el norte de Londres, un edificio de la época victoriana que fue remodelado especialmente para instalar el canal de televisión. Esas primeras señales solo llegarían a unos 20.000 hogares que pudieron disfrutar de la coronación del rey Jorge VI. Sin embargo, la primera transmisión vía satélite vista simultáneamente en casi todo el mundo fue la llegada del primer hombre a la Luna, el norteamericano Neil Armstrong, el 21 de julio de 1969. La primera transmisión en blanco y negro en México se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946. El tiempo promedio que los mexicanos ven televisión en día es de 4 horas 45 minutos. Ciudad Juárez, Veracruz y Monterrey son las ciudades donde se consume más televisión por día.
con más de 5 horas, mientras que Puebla es la ciudad donde se invierte menos tiempo viendo televisión, con 4 horas 16 minutos. En la mayoría de las ciudades, el horario con mayor audiencia es de 21 a 22 horas. En el DF, Guadalajara, Monterrey, León y Veracruz, el horario con más número de televidentes es de 22 a 23 horas. El domingo es el día que más se enciende la televisión. El 40% de la audiencia de la televisión abierta está concentrado en el DF. Del total de televidentes mexicanos, el 56% son mujeres y el 44% son hombres.